Bueno, en la palabra de Dios vemos muchas cosas que nos enseña, que nos dice, de las cuales nos advierte. Pero hay un concepto que maneja la palabra de Dios que es muy importante que meditemos en él. Y la Biblia le llama tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos. Y bueno, nosotros podemos darnos cuenta de los peligros, particularmente en mi vida de joven. Yo fui una persona que corrí muchos peligros por mis actitudes, por la manera en que hacía las cosas y por retar a la autoridad y muchas cosas. Pues vivía una vida expuesta al peligro, como muchas personas viven el día de hoy. Pero el concepto tiempos peligrosos es más amplio. No habla nada más del riesgo que una persona puede estar tomando porque se expone a ese riesgo, como era mi caso y como es el caso de muchas personas, sino es un concepto más global, tiempos peligrosos. Y los tiempos peligrosos de los que habla la palabra de Dios se refiere específicamente a lo que estamos viviendo en el mundo, y son tiempos que estamos viviendo hoy, y cada vez más y más y más. En la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 3, vamos a ver este concepto. Leemos todo el capítulo y luego vamos a repasar los principales versículos que nos hablan de este tema. Segunda de Timoteo, capítulo 3, vamos a leer el capítulo completo. Dice así la palabra de Dios: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Jares y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Muy bien, vimos en el primer versículo este concepto de tiempos peligrosos, y ese es el nombre del mensaje del día de hoy, tiempos peligrosos. Y vamos a ver tres cosas que vemos en este periodo de los tiempos peligrosos. Y la primera de ellas, y que destaca en el pasaje, por supuesto, es la maldad de los hombres. En los tiempos peligrosos, el discernimiento es muy importante. Los tiempos peligrosos se refiere principalmente a los postreros días, es de lo que habla. Dice, debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Hemos estado recibiendo una serie de predicaciones en serie
que nos hablan del tema de cómo los últimos tiempos se están acercando, los tiempos postreros se están acercando, y también podemos darnos cuenta nosotros, por esto que nos dice la palabra de Dios, que estamos viviendo estos tiempos peligrosos. La palabra traducida como peligrosos lleva la idea de problemas, dificultades, situaciones estresantes. Este tipo de ambiente marcará los postreros días. Esta palabra fue usada en el griego para señalar a los peligros con animales salvajes o a las dificultades, por ejemplo, que podían enfrentar las naves en tormentas en medio del mar y los peligros que esto llevaba. Su aparición, nuevamente la vemos en el Nuevo Testamento, es en la historia de dos endemoniados gadarenos en Mateo 8:28, que dice que eran tan feroces que nadie podía pasar por aquel camino. Entonces está hablando de peligro, está hablando de dificultades, está hablando de situaciones que nos ponen en riesgo. Y las características que Pablo describe aquí no hablan, y esto quisiera enfatizarlo, de tiempos malos, sino cuando revisamos las características habla de personas malas. Ese es un énfasis muy importante que hace el pasaje. Debemos tomar en cuenta que la dureza o el peligro de ese tiempo no son, desde esta perspectiva, guerras, hambres, enfermedades, que también se nos menciona en la palabra de Dios en otros pasajes que serán un signo de los tiempos postreros. Pero en particular, aquí está haciendo un énfasis en los malvados y depravados caminos de los hombres. Habrá entonces en los últimos tiempos, antes de la segunda venida del Señor Jesucristo, hombres malvados y depravados que se justificarán a sí mismos en sus acciones. En Mateo 16:3, Jesús reprendió a los líderes religiosos de su tiempo porque no entendían o no querían entender el significado de sus tiempos. Decía: hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Y lo mismo haría el Señor Jesucristo en nuestros tiempos a tantos líderes religiosos que no tocan el tema de la importancia de vivir una vida santa, alejada de este tipo de personas, que debe ser totalmente contrario a lo que un cristiano es. En 2 de Timoteo, ahí en el pasaje, el versículo 2 al 5, hay una descripción de la condición humana en los postreros días. Dice: habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad incluso, dice, pero negarán la eficacia de ella. ¿Cómo la negarán? Con sus actos, con su manera de ser, a veces en lo oculto, a veces en lo público, pero hay personas que, incluso religiosos, que pueden aparentar piedad y sin embargo por dentro son unos monstruos, y hemos visto muchos casos de esta naturaleza. Habrá hombres amadores de sí mismos. Esta es una característica muy presente en nuestra época, hombres amadores de sí mismos. Y quiero enfatizar que cuando la palabra de Dios nos habla de hombres se refiere a la humanidad, hombres y mujeres amadores de sí mismos. En todas partes se les dice a la gente que se ame a sí mismo de manera incondicional, y que este tipo de amor es el fundamento para una personalidad humana saludable. Eso es lo que los medios nos transportan, y esto se refleja en cosméticos, en operaciones, etcétera, y lo podemos ver en el aumento increíble de jóvenes y adultos también por medio de redes sociales, en donde la imagen, la apariencia, el que yo quiera aparentar una cosa que muchas veces no soy, aparece en las redes, ¿no? Y cuando conocemos a una persona que no la reconocemos, sí, eres mi amigo en Facebook, caray, pues es que la foto es totalmente diferente a la realidad, lo que proyectas acá es muy diferente a lo que estoy viendo, por eso la confusión. La gente vive de apariencias en nuestro tiempo más que nunca, pero
amadores de sí mismos. No necesitamos ser motivados a amarnos a nosotros mismos, eso es algo natural que tenemos nosotros. Tampoco debemos ser enseñados a odiarnos a nosotros mismos, ¿no? Pero como dijo Pablo en Romanos 12:3, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Debemos vernos como lo que realmente somos, principalmente como pecadores delante de Dios. Tanto lo malo que somos en la carne, como la gloria que el Señor pueda producir en nosotros y que Él pueda producir en nosotros, como el testimonio que nos compartía el Cita hace un momento, y que no es propio nuestro, sino cuando una persona entrega su vida al Señor Jesús y Él produce estos frutos en su vida. Este amor propio es el fundamento para la depravación que sigue describiéndonos Pablo. Debemos notar que los amadores de sí mismos, que son los que vienen primero, pueden ser considerados como la fuente de donde brotan todos los demás que siguen. Como que el amarse a sí mismo, que es lo primero que se menciona, después tiene continuidad en las otras acciones aberrantes. Y no es ningún accidente que la primera de estas cualidades sea una vida centrada en el yo, en el yo. Ya he comentado en alguna ocasión que yo fui educado en la primera parte de mi etapa profesional por una persona que me apadrinó y me llevó a un alto puesto en la Ciudad de México siendo muy, muy joven. Y él decía, apréndete muy bien esto, César. Y me lo decía y me lo aprendí, ¿eh? Y lo hice durante algún tiempo. Dice, mira, primero yo, después yo, y al último, también yo. Es la cultura de lo que estamos viendo, o sea, el ego, el yo primero, el yo el único que importa, el no importa sobre quién pase, no importa lo que pisotee, soy yo. Y esto estamos viendo en nuestros tiempos, ¿no? Que cada vez se acrecenta. Las personas que se aman a sí mismos por sobre todas las cosas y que tratan por sobre todas las cosas de obtener satisfactores personales y nada más. Amadores de sí mismos, pues es la primera parte de lo que nos habla esta parte de la Escritura, ¿no? Y podemos darnos cuenta cómo las personas buscan amarse a sí mismos en otra característica de nuestros tiempos, que son los matrimonios jóvenes. Los matrimonios jóvenes que están de alguna manera atentando contra este principio que el Señor hizo como base del matrimonio, de la familia, de que nos reproduzcamos y de que poblemos la tierra. Y los matrimonios jóvenes no quieren tener hijos. ¿Por qué no quieren tener hijos? Es más, muchos ni se quieren casar siquiera, ¿no? ¿Por qué no se quieren casar? Y los que se casan, ¿por qué no quieren tener hijos? Porque se aman a sí mismos, porque quieren disfrutar únicamente y egoístamente su vida. Entonces la gente no se quiere casar, no quiere tener compromisos. Bueno, los jóvenes no quieren tener compromisos porque yo nada más quiero disfrutar y al ratito pues cambio y sigo disfrutando, y están pensando nada más en sí mismos, amadores de sí mismos. Matrimonios jóvenes que prefieren adoptar una mascota y ya con eso de alguna manera ellas, no sé, tranquilizarse en decir, bueno, sí, pero sí tenemos aquí nuestro perrito, pero es una satisfacción personal, porque no conocen el verdadero amor, el amor de Dios, que es el amor que el Señor nos da, nos comparte, y que es el verdadero amor que podemos nosotros compartir con otras personas. Y no saben y no se dan cuenta de todo lo que se pierden, de la gran bendición, como nos dice la palabra de Dios, que son los hijos, pero están encerrados en su círculo amándose a sí mismos. Habrá hombres avaros. Bueno, el dinero siempre ha sido un problema en la humanidad, esto no es nada nuevo, pero en días recientes hemos visto cómo la gente trata de ser más y más y más y acumular más riqueza. Hay el caso de una persona en Estados Unidos que daba cursos. El curso se llamaba Cómo casarse con el dinero, y los tips que daba en ese curso para mujeres
Eran cosas como, fíjate los talones de su cheque para ver cuánto está gastando, para ver cuáles son sus ingresos. Fíjate en sus hábitos. Y esos eran los tips que esta persona daba en estos cursos para que pudieran identificar con quién casarse, evidentemente en base al dinero, ¿no? Una mujer, narran que le preguntó, oye, hay una persona que yo amo, y me quisiera casar con él, pero realmente veo, porque ya hice la tarea y revisé lo que tú estabas dando ahí, que no alcanza a facturar, pues no sé, ni $100,000 al año. Y entonces ella dijo, si no facturas $100,000 al año, olvídate de esa persona, búscate a alguien más. Fíjense hasta qué grado llega este amarse a nosotros mismos y el ser avaros y el buscar las cosas materiales por sobre cualquier cosa. Realmente es algo que impresiona. No únicamente que una persona de estos cursos, sino que haya quien los tome y lo recomienden y que sigan. Esos son los tiempos que estamos viviendo, son tiempos peligrosos. Habrá hombres vanagloriosos, soberbios, blasfemos. La vanagloria, la soberbia y la blasfemia tampoco son nada nuevo, pero en la actualidad parecen más prominentes que nunca. Cada una actúa como si yo fuera el personaje más importante. Cada una de estas 3 características dice, no importa ni Dios ni nada, lo único que importa soy yo. La vanagloria, la soberbia y la blasfemia están aparentemente en todos lados, especialmente entre las celebridades de nuestra cultura idólatra. Muchas personas hoy en día se vuelven ricas con vanagloria, soberbia y blasfemias calculadas. Y ahorita voy a andar un poquito más en eso. Dice que habrá hombres desobedientes a los padres. Hombres desobedientes a los padres. Hace poco tuve la oportunidad de invitar a Oscar y a otra persona que han trabajado homeschool en escuela en casa, que han trabajado escuela en casa, y a mis alumnos de una materia que se llama métodos pedagógicos para la enseñanza, pues quería que ellos conocieran esta parte y evidentemente yo quería que ellos escucharan, porque inevitablemente en el método de homeschooling que manejamos nosotros está la palabra de Dios como el fundamento, ¿no? Y se sorprendieron algunas de las chicas, era de esperarse también. Incluso una llegó a preguntar, bueno, entonces, ¿qué nos quieren decir? Que no estudiemos nosotros porque ustedes pueden, que entonces no sirve de nada que estemos estudiando, etcétera, ¿no? Y le decía, no, hay otras maneras que en las que pueden ustedes preparar materiales, etcétera, ¿no? Le dimos ahí salida. Pero un énfasis que puso mucho la otra persona, que por cierto estuvo en este grupo y se congregó hace mucho tiempo, ahora tiene un trabajo aparte, mostró pasajes bíblicos de la importancia que le da Dios a que nosotros eduquemos a nuestros hijos, que evidentemente los eduquemos en los principios bíblicos, y entonces es un derecho y una responsabilidad que Dios nos da de que nosotros eduquemos a nuestros hijos. Lamentablemente, los hijos cada vez escuchan menos a los padres. Habrá hombres desobedientes de los padres. Y vemos también en Estados Unidos y en México, en muchos lugares, cómo hay jovencitos que buscan afiliarse a otras familias, que son las pandillas que los pueden de alguna manera meter ahí en su grupo, y a los que ellos llaman familia. Y hay frases como mi barrio me respalda y muchas cosas por el estilo que podemos nosotros ver, que es estas personas pugnando porque realmente forman parte de una familia. Y si esa familia les dice que tienen que matar a alguien, lo matan. Y si esa familia les dice que tienen que robar esto para probar que son fieles, lo hacen. Y por más que los padres les digan, no te juntes con esas personas, no vayas hacia allá, esto te puede dañar, los jóvenes desobedecen cada vez más a los padres. Y esa es otra característica de los tiempos peligrosos. Ahora, cuando hablamos con nuestros jóvenes, cada vez más nos dicen, esto ha existido siempre. A lo que voy es cada vez que
se actualiza más el de que, ay, no conoces, ay, no sabes, ay, lo que pasa es que hay un TikTok que dice esto, ay, lo que pasa es que hay un influencer que dice esto otro, ay, es que tú no sabes, no estás actualizado. Pues no, ni quiero saber de esas cosas. Yo sé lo que es verdadero, lo que es bueno y lo que es malo. Y me lo dice el Señor y tengo una certeza en eso. Pero entonces los jóvenes ya pretenden saber más. Y en algunas cosas saben más que nosotros, y esto es también algo lamentable, porque no hay la correcta no hay la capacidad en muchos de los casos para supervisar lo que nuestros hijos están viendo en redes sociales, en internet, etcétera, en toda la tecnología de información. ¿Por qué? Porque los niños y los jóvenes saben más de la tecnología de información que nosotros. Les queremos bloquear el celular y ellos saben cómo desbloquearlos. Les queremos cambiar de celular por un cacahuatito que nada más haga llamadas y ellos saben cómo conseguir datos en algún lado para entrar a internet. Los jóvenes saben más que nosotros, y entonces es más, si queremos aprender sobre un celular, pues démoselo, oye, y lo hacemos, oye, ¿me puedes ayudar a bajar esto? Oye, ¿me puedes poner esta aplicación en el celular? Y los muchachos rápido hacían 2, 3 patadas, pum, lo ponen, saben más que nosotros. ¿Cómo podremos los padres controlar entonces lo que nuestros hijos ven, a lo que tienen acceso? ¿Qué es lo que podemos hacer en ese sentido? En esta clase que les decía, les pedí a los jóvenes que hicieran su trabajo final, fue que ellos se proyectaran a 10 años y que trataran de definir cuál va a ser el papel del docente frente a grupo, si es que va a estar frente a grupo, eso también habría que ponerlo ahí entre paréntesis, y cuál va a ser la conducta de los docentes con sus alumnos, y cuál va a ser la relación que tengan y de qué manera van a aprender los niños, considerando la tecnología de información y la inteligencia artificial que está en nuestros días. Elementos preparados para pensar como humanos, y hay experimentos de robots que están siendo preparados para pensar mejor que los humanos, resolver situaciones mejor que las humanas. Y ese es un tema pues que se pusieron a investigar, que más o menos hicieron trabajo, no digo que al 100, pero también es un ejercicio válido como para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos. O sea, ¿cuál es el papel que debemos tener como padres con nuestros hijos? Y sigue siendo lo mismo, enseñarles el bien y el mal. Al final de cuentas, el internet y lo que hay en redes sociales, si ejercen su criticidad, pueden eliminar lo que no está bien y no entrar ahí, a esos sitios, y no consultar este tipo de cosas. Y si consultan la palabra de Dios, la palabra de Dios no cambia, y la palabra de Dios siempre les va a decir lo que es bueno y lo que es malo. El principio es el mismo. Hay que enseñarles ahora que esto llegó para quedarse, pero hay que saber utilizarlo bajo los criterios de prudencia, de ética, de considerar la palabra de Dios cada vez que están muy expuestos, pero el principio es el mismo. El principio es el mismo. A mucha velocidad se bombardea ahora a través de redes sociales, pero el principio sigue siendo el mismo. Nosotros tenemos que seguir sembrando la palabra de Dios, y eso es lo más importante y lo mejor que podemos hacer en nuestros hijos, ¿no? Ya lo que ellos consulten y hagan, conforme vayan creciendo, será su responsabilidad. Sin afecto natural, dice, y literalmente, pues, tiene que ver con esto que decíamos de los hijos y el amor a la familia. Dice en este texto que los tiempos finales se caracterizarán por una actitud de creciente indiferencia hacia el amor, hacia la familia, hacia las obligaciones que podemos tener como padres. Dice también que habrá hombres calumniadores. Igual, los hombres siempre han dicho mentiras, siempre ha habido mentiras. En los medios de comunicación, en la política, la calumnia ahora se ha elevado como un negocio. En la política vemos candidatos que de manera rutinaria, que de manera deliberada, distorsionan posiciones de sus opositores y luego los otros les contestan y construyen una serie de mentiras, y ahí estamos nosotros en medio, y la gente ya ni siquiera ejerce su criticidad. Elige a quién le voy a creer y ya me voy con ese y lo creo todo lo que él diga, o me voy con el otro y le creo y entonces ataco a este. Realmente vivimos en ese tiempo también, en ese tema también tiempos difíciles. En los medios de comunicación, los editores,
Los nuevos directores sirven como fiscales y vemos en el internet cómo alguien ofrece una opinión y ya juzgan y la gente lo da por hecho. Estaba viendo una entrevista ayer con un joven jugador de la selección mexicana de fútbol. Es un joven muy entusiasta, es un joven que se ha superado mucho y que realmente siempre tiene una actitud muy optimista, siempre sonríe ante diferentes circunstancias, así se le ve en el juego. Hace poco, influenciados por medios de comunicación, algunos aficionados abuchearon al equipo y cuando salió de cambio este muchacho, que la verdad se esfuerza siempre mucho, lo abucharon también y él aplaudió y sonrió. Es una característica más natural de él siempre es muy, muy optimista. Y entonces no faltó ahí el pseudo periodista que dijo, se está burlando de los aficionados que le están reclamando, y de ahí vino una guerra encarnizada contra él de toda la gente, porque un periodista interpretó que se estaba burlando y el muchacho dice, pues la verdad yo siempre enfrento los retos y siempre voy a dar lo mejor de mí, y pues lo que opinen otras personas lo respeto, pero yo siempre doy lo mejor de mí. Y entonces los medios de comunicación fijan una postura sin fundamento y la gente lo cree y lo toma como suyo y reaccionan, porque siempre vamos a reaccionar de acuerdo a lo que creamos. La gente lo cree y reacciona. Bueno, realmente es algo lamentable, ¿no? Pero tenemos que observar que eso está sucediendo para que no nos suceda a nosotros, para que podamos aconsejar mejor a nuestros hijos, a nuestros discípulos, etcétera, ¿no? Bueno, habrá hombres intemperantes, ¿no? Es gente que tiene falta de control, y la falta de control ha existido siempre y cada vez es mayor. Hay gente que no tiene control sobre el sexo, sobre las drogas, sobre el alcohol, sobre la comida, sobre el trabajo. Todo esto es tener falta de control. Y es muy importante que nosotros nos demos cuenta que cada vez la gente tiene menos control. También dice que habrá hombres crueles. La crueldad y la violencia, de nuevo, no es nada nuevo en el mundo. Pero aquí la palabra de Dios, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice que los postreros días serán marcados por una crueldad particular. A veces causa horror ver algunas escenas en los noticieros o incluso en redes sociales, cuando matan en vivo ahí a una persona. O el caso terrible, yo no sé qué estaba pensando esta persona, que no me animé a ver el video, pero me platicó uno de mis hijas que se peleó con un carnicero que estaba haciendo carnitas, agarró el perro del carnicero y lo echó ahí, vivo el perro, y lo echó ahí al aceite hirviendo. O sea, ¿qué puede tener en la mente y en el corazón una persona que haga eso? La verdad es que la crueldad está a la orden del día, los asesinatos de mujeres, etcétera, etcétera. No voy a hacer una apología aquí, pero ustedes lo podrán ver en cada noticiero. Habrá hombres crueles, particularmente crueles. Y una característica muy especial que nos dice la palabra de Dios es que habrá hombres aborrecedores de lo bueno. ¿Por qué los hombres son aborrecedores de lo bueno? Evidentemente porque les gusta vivir en pecado. Y yo creo que hay muchísimos ejemplos de la sociedad que estamos viviendo que pudiéramos escoger. Hubo un momento en el que la mayoría de las personas estaba de acuerdo en que vivir de alguna manera era bueno, dejar vivir a unas personas y defenderlas de situaciones era bueno, y matarlas era algo malo. Ahora parece ser que se aprueba también el matar a las personas por diferentes circunstancias, pero ya lo toman como algo muy, muy establecido. Por ejemplo, en Estados Unidos, el 6 de marzo del 96, el Tribunal de Apelaciones del 9º Distrito declaró que la Constitución de los Estados Unidos le da a cada americano el derecho de matar a otra persona. Y esencialmente el tribunal dijo que si piensan que alguien desea morir, aunque nunca lo haya dicho, pueden matarlo. Realmente la palabra se llama eutanasia, pero le da la facultad a la persona, aunque la otra persona nunca haya manifestado ese deseo, está inconsciente, el familiar más cercano tiene el derecho de desconectarlo. Pero lo más lamentable de la situación es que el juez que dictaminó esta situación la vinculó directamente con el derecho
que tienen las personas de abortar. Y el juez dijo, bueno, si una persona tiene el derecho de cortar una vida en su formación, también tiene el derecho de cortar una vida en su término. Y entonces la vinculó directamente a ese derecho y dice, por lo tanto, todo mundo tiene ese derecho y lo puede realizar. Ay de los hombres a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, nos dice Isaías 5:20, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los hombres que a lo malo le dicen bueno. Las leyes actuales están llamándole bueno a lo que es malo. En días pasados acudí a un taller, ahora con este tema que les digo de que estoy dando clases en la normal, y este era un taller para prefectos, ¿no? Que los prefectos pues tienen que lidiar ahí con situaciones muy particulares, pero se habló también de hasta dónde llega el derecho de los prefectos, por ejemplo, para no dejar entrar a un jovencito que traiga los pelos, o el cabello pintado o largo, etc. A un jovencito que no lleve uniforme. ¿Qué tanto derecho tiene, no? Y se revisaron las leyes y se revisaron los reglamentos y bueno, de acuerdo a la ley que ha sido modificada, los jóvenes tienen ciertos derechos. No se les puede negar el acceso por su forma de vestir, no se les puede negar el acceso por su forma de peinarse, incluso no se les puede negar el acceso por si se quieren ellos vestir de mujer ese día, porque se les ocurrió. Otro día a lo mejor quieran ir vestidos de lote o no sé qué, pero ellos se autodefinen y no tienen el derecho de negarles el acceso. Y había personas, dicen, bueno, pero hay reglamentos en las escuelas. La escuela tiene un reglamento y el padre de familia se compromete con ese reglamento, tendrían que responder a ese reglamento. Y la persona que conocía bien de ley dijo, sí, es verdad. Usted tiene un reglamento y el padre de familia se compromete, pero aún así, si el joven va y demanda a la escuela, lo va a tener que dejar entrar. Yo le recomiendo a esta persona mejor que los filtre antes cuando los va a inscribir, porque al final de cuentas la ley está por encima del reglamento y entonces tendrán que obedecer la ley. Y bueno, se hizo una discusión ahí muy interesante, porque sí es un tema de discusión, pero lo interesante de este tema que nosotros como creyentes debemos revisar es cuál es la ley que obedecemos. Es verdad que el Señor nos mostró en su palabra que nosotros debemos ser sujetos a las autoridades, porque las autoridades son puestas por Dios siempre y cuando las autoridades obren conforme a la palabra de Dios. Así como hay una ley superior al reglamento escolar, hay una ley superior a las leyes de los hombres, que es la ley divina, la ley del Señor. Entonces no es válido que nosotros como creyentes pudiéramos en un momento determinado, o en mi caso, por ejemplo, aquí en esta universidad, poner por encima el reglamento o la ley humana y decir, es que tienen derecho, es que la ley les da derecho. Bueno, sí, también en Sodoma y Gomorra era aceptado socialmente y las autoridades aceptaban y promovían la promiscuidad y todo lo que ellos hacían, era aceptado por la sociedad. Hay muchas sociedades que aceptan cosas que no le agradan a Dios, pero esto no quiere decir que Dios lo apruebe, ni tampoco quiere decir que esté bien. Es que toda la sociedad se ha desviado, van en contra de Dios, y nosotros como creyentes tenemos que fijar una postura clara. Con eso yo no estoy de acuerdo, independientemente de lo que le diga la ley e independientemente de las consecuencias que pueda yo llevar por declararlo de manera abierta. Ya me sucedió en una ocasión cuando era delegado de educación que una maestra cuestionó por qué siempre hablaba de Dios cuando hacía uso de la voz y por qué siempre hablaba de Dios cuando enviaba un mensaje a los maestros. Y les dije, porque es mi convicción, y yo voy a hablar de mi convicción. No, pues es que la educación es laica según la ley. Bueno, pues la educación, yo no te estoy educando, te estoy dando un mensaje de ánimo, de aliento, de etcétera, pero pues usted podrá dar la educación conforme a la ley como quiera, pero yo voy a hablar de mis convicciones hasta las últimas consecuencias. Si esto me cuesta estar ahí, pues que me cueste lo que me cueste, pero no podemos ni debemos escondernos, ni debemos nosotros hacernos como que aceptamos, ni hacernos como por quedar bien con la gente, decir, yo también apoyo, sí, vamos, y yo voy a apoyar esta situación que va en contra de la palabra de Dios.
tenemos que ser valientes. Esfuérzate y sé valiente, dice la palabra de Dios. Y esos son los momentos de valentía que requerimos. Dice también que habrá hombres traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Amadores de los deleites más que de Dios. Hoy más que nunca estamos viendo una sociedad así. Pero todas estas características tratan igual sobre una misma cosa, sobre el yo. Los hombres traidores traicionan por el yo. Son impetuosos debido al yo. Son infatuados debido al yo. Son amadores de los deleites más que de Dios debido al yo y al amor que me tengo a mí mismo por sobre todos los demás. Y fíjense cómo esta actitud ha marcado la época actual. Yo recuerdo, y todos los que practicamos alguna vez deporte, bueno, yo trato de practicarlo todavía de vez en cuando, hay un anuncio, y la mercadotecnia va muy enfocada hacia allá. Hay un anuncio que a mí me gustaba hasta que empecé a analizarlo un poquito más, de unos tenis, no voy a decir la marca, porque tendremos que cobrar aquí los derechos del comercial, pero eran unas tenis que me gustaban mucho, y que sacó una frase que decía, solo hazlo, ¿no? En inglés decía, just do it. Y entonces estaba interesante para un deportista, porque eso pues, es cierto, ¿no? Yo lo voy a hacer, o sea, nada me va a poner límites, yo lo voy a hacer. Pero si lo meditamos un poquito más y el mensaje que lleva implícito, los jóvenes empiezan a aplicar esto en muchas cosas de su vida. Solo hazlo. Solo hazlo es no considerar nada, solo hazlo. No considerar si está bien o está mal, solo hazlo. No considerar si voy a afectar a terceras personas, solo hazlo. Revisamos el mensaje y realmente si está maleado, nada es tabú, nada se te puede prohibir. Pero hay muchos mensajes más como esos en la mercadotecnia actual. Hay otro que dice, rompe todas las reglas. Y es igual, es un mensaje también de artículos deportivos, dice, rompe todas las reglas. Tú lo puedes hacer, rompe todas las reglas. Entonces uno dice, hoy como deportista, sí, yo voy a romper todas las reglas y voy a ser el máximo. A ver, pero rompe todas las reglas lleva implícitas muchas cosas. Las reglas están puestas para algo. La ley está puesta para algo. Rompe todas las reglas, lleva implícito mucho más que eso. También hay un anuncio que dice, no conozcas los límites, no tienes límites. Tú no tienes límites, tú puedes hacer lo que tú quieras, no tienes límites. Obviamente, insisto, va enfocado a una actividad deportiva, pero lleva implícito que no tengo límites entonces para nada. Si yo puedo subir esta montaña, si yo puedo correr a esta velocidad, si yo puedo derrotar a mis adversarios y no tengo límites, la cultura del yo se está fortaleciendo. Yo no tengo límites. Hay otro anuncio que dice, relájate, aquí no hay reglas. Ok, entonces los ambientes donde no hay reglas son ambientes adecuados, en donde yo me puedo relajar, estar tranquilo y estar feliz. Fíjense, todo lo que conlleva algo que, insisto, yo en un principio me gustaban esos anuncios, ¿no? Yo decía, sí, yo también soy así, ¿no? Pero ya analizándolos te das cuenta de que llevan realmente un trasfondo mucho mayor, ¿no? Todos queremos hacer lo que se siente bien. Hay otro anuncio que dice, todos queremos hacer lo que se siente bien. Esto nos hace humanos. Entonces se justifica. Como somos humanos y todos queremos hacer lo que se siente bien, el yo, la autosatisfacción, los deseos propios. El mensaje es el mismo. Tú haces tus propias reglas, ese es el mensaje. Y se insiste en la mercadotecnia, tú haces tus propias reglas. No dejes que los demás te impongan reglas, tú haces las reglas. No tienes que rendir cuentas a nadie, tú eres el que importa. Tu universo gira alrededor de ti. Ese es el mensaje que se está dando a través de estos anuncios por los cuales nos han bombardeado en los últimos años, porque esto no es nuevo. O sea, les digo que este anuncio nació cuando yo era todavía en plenitud de cualidades, practicaba un deporte y yo me la creía, la compraba. Claro que yo voy a hacer lo que yo quiera, claro que yo voy a hacer hasta donde yo llegue. Hasta el día en que el Señor me dijo, hey, a ver, Cesarito, siéntate aquí, no eres autosuficiente, hay cosas que no puedes. El Señor me quebrantó, entendí lo mal que estaba y gracias a Dios ese día recibí al Señor en mi corazón. Bueno, no ese día, pero ese día ya me incliné, pasó algún tiempo, recibí al Señor en mi corazón
y es la mejor decisión que he tomado. Pero esta era mi filosofía, la que me enseñó mi padrino, que me dio el primer trabajo que le decía en la Ciudad de México, de que primero yo y después yo y al último yo y siempre yo. Y esto de que nadie me va a poner reglas, yo pongo mis reglas, yo soy autosuficiente, eso normó mi vida hasta que conocí al Señor. Y conocí que realmente hay reglas por las que vale la pena vivir, que es la palabra de Dios. Porque no únicamente nos da gozo y paz aquí, sino nos garantiza que por una eternidad vamos a estar gozándonos con el Señor, a diferencia de los malos que tienen un final. Estos que menciona la palabra de Dios tendrán su condenación en el lago eterno. Y luego habla de personas que tienen apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Todavía peor, me planto como una persona que aparento algo y hago otras cosas. Y hemos visto muchos líderes religiosos y muchas personas que destacan en una comunidad y que en realidad, aunque todo el mundo los admira, pues son personas que son malas o que demuestran realmente esa condición humana que los lleva a cometer atrocidades. Y aquí otra vez me voy a balconear con una persona que yo admiré muchísimo cuando era deportista. Era tal vez el mejor corredor de fútbol americano de todos los tiempos, lo conocerán, él se llama O.J. Simpson. Y por allá en el 1994 me sorprendió verlo, y una persecución que hicieron, toda una telenovela ahí de las horas que anduvo ahí en su blazer blanco, todavía me acuerdo, huyendo de las autoridades porque había matado a su esposa y a la persona que estaba con él, y él huyendo de las actividades. Créanme que ha sido de los máximos ídolos en Estados Unidos, era una persona idolatrada, y era tan idolatrada que yo creo que manipularon por ahí las leyes y le dieron una condena mucho menor a la que él merecía, porque en otros lugares hubiera merecido la pena de muerte por la manera en que mató a estas personas y las evidencias que había. No sé de qué manera lo manipularon y como que se salvó, y al principio decían que si era inocente, que si era injusto, y yo decía, ¿qué pasó? Incluso yo siendo incrédulo en ese tiempo, no, perdón, ya era creyente, corrijo, ya tenía algunos años de creyente, pero sí decía yo, ¿cómo es posible que es evidente que esta persona está mal y todo mundo le da la razón como si estuvieran únicamente por el historial deportivo que tenía? Pero lo que él estaba haciendo evidentemente estaba mal. Y ahí teníamos hombres llamándole bueno a lo malo y malo a lo bueno. A esto se evita, dice la palabra de Dios. Tenemos que evitar a estas personas. Estas personas mencionadas a veces no únicamente son personas con las que nosotros podemos convivir. Es muy claro en la palabra de Dios lo que nos dice 1 Corintios 15:33. Dice, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. A veces toleramos el reunirnos con personas que no son creyentes, pasamos mucho tiempo con ellos, escuchamos sus conversaciones, participamos de sus conversaciones, y al final de cuentas terminamos pensando como ellos y actuando como ellos. No erréis, dice 1 Corintios 15:33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Reunirnos con personas así, al final de cuentas, van a terminar corrompiendo nuestras costumbres. Ahora, el Señor nos tiene aquí, efectivamente tenemos que convivir con esas personas, pero con un solo propósito: compartirles el Evangelio. Y cuando les compartimos el Evangelio a un grupito de gente, algunos empiezan a ir y nos quedamos con uno o dos que realmente se interesan. Al final de cuentas, es por lo que el Señor nos tiene aquí. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pero ¿saben una cosa? Esas conversaciones ya no son nada más físicas. Esas conversaciones las vemos en las redes sociales y estamos al pendiente de lo que está diciendo esta persona y de lo que de la manera es increíble. La otra vez estaba viendo, ¿por qué estás viendo eso? No, es que me gusta, pero se está maquillando y está viendo que no, pero es interesante. O sea, son cosas tan absurdas que hacen a veces algunas personas y que estamos viéndolas o están viéndolas los jóvenes, y que de alguna manera están recibiendo ese mensaje de parte de ellos. Hay personas a las que les llaman influencers, ¿no? Los habrán escuchado, los influencers. Se les llama influencers porque influyen.
en las personas. Y créanme, casi cualquier persona, a veces con muy poquito cerebro, con muy poquito sentido, con muy poquito de contenido, se puede volver influencer. Porque yo he visto influencers, las cosas que suben, las cosas que dicen, y yo digo, es absurdo que pasen 1 minuto, 2, 3, y a veces pasan muchísimo tiempo dedicándole a escuchar lo que esta persona está haciendo o está diciendo. Es ridículo. Pero estos influencers se vuelven héroes para los jóvenes. Quieren ser como ellos, quieren vestir como ellos, y si se está poniendo un maquillaje, quieren comprar ese maquillaje, y por eso las compañías ahora ya utilizan a los influencers para colocar sus productos y ganan mucho dinero. Y realmente lo único que están haciendo es ponerse una camisa que les patrocinó a alguien, y esa compañía les va a facturar una cantidad de dinero. Ganan mucho dinero. Se hizo una investigación con niños de diferentes países, de Latinoamérica y de Europa, etcétera. Pero ¿saben qué es lo que quieren ser los niños en México en primer lugar? Influencers. Todos quieren ser influencers. La gran mayoría dicen, yo cuando sea grande voy a ser influencer y voy a hacer mucho dinero como influencer. Bueno, algún día eso se topará, me imagino. Habrá tantos que quieran que se va a topar. Pero es una muestra de la influencia que tiene. Y en niños, o sea, los papás ni cuenta nos dimos, nos rebasaron por la derecha, y los niños directamente están siendo influenciados por personas que no tienen mucho que compartir, pero que los están arrastrando a un mundo de vanidad, del yo, de todo lo que estamos hablando ahorita. Son personas que los llevan hacia la maldad, y realmente están entrando directamente a los niños, ya no a nuestro hogar, como decíamos antes, no, directamente por medio de los celulares y este tipo de cosas. Los influencers influyen de manera definitiva en la conducta de niños y jóvenes, de manera definitiva. Y Satanás está utilizando a estas personas para llevar a nuestros niños y nuestros jóvenes a la destrucción. Hace poco escuché leí a un influencer, y después seguí investigando el tema, y entonces esta persona, es curioso porque él defendía el homosexualismo y decía, es que, fíjense lo que decía, es que Jesús, porque una persona le puso ahí, no, mira, la Biblia dice, no, tú no sabes, Jesús ama a los homosexuales. Y entonces la otra persona ya no hubo manera de contestarle, pero el argumento ese, Jesús ama a los homosexuales, que no sé dónde lo sacó, nosotros podemos identificar que Jesús ama a los pecadores, y por supuesto que ama a los homosexuales, y ama a los criminales, y ama a los rateros, y ama a los mentirosos, y ama a todos, los ama. Y los ama de tal manera que vino a dar su vida para que pudieran ser salvados y perdonados de sus pecados. Dice la palabra de Dios que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y entonces sí los ama, sí se juntaba con prostitutas, sí se juntaba con pecadores, sí se juntaba con recaudadores de impuestos fraudulentos, sí, pero lo hacía con un propósito: salvarlos de ese lugar en el que estaban y convertirlos al buen camino. Ese era el propósito. Y tan grande fue su amor que dio su vida por todos ellos. El problema es que ellos no dan el paso de fe y aceptan a Jesucristo como su Salvador. Se quedan con esta parte de que no, Él se juntaba con pecadores, Él los ama. ¿No has leído la Biblia? Porque Él dice que ahí que amaba a diferentes pecadores. Sí, los amaba, al igual que nosotros debemos amarlos. Nosotros también debemos de tener amor por estas personas en cualquiera de las manifestaciones, por una sencilla razón. Bueno, por dos. La primera es porque Dios los ama, y la segunda es que nosotros fuimos iguales a ellos, mentirosos, fraudulentos, cualquier cosa que se les pueda ocurrir, nosotros también fuimos. Entonces, claro, tenemos que amarlos, tenemos que entenderlos, pero tenemos que decirles cuál es la verdad, y que Dios los ama tanto que dio a su Hijo para que muriera por ellos y pagara por sus pecados. Pero si continúan en sus pecados, van a pasar la eternidad en el fuego eterno, y el Señor es muy claro en eso. En 1 Corintios capítulo 6, 1 Corintios capítulo 6, los versículos 9 y 10, dice así:
¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. El Señor lo dice con toda claridad. O sea, sí los amo a todos ustedes, toda esta gama de pecadores, y hay todavía más. Los amo de tal manera que di a mi propio Hijo para que muriera por tus pecados y que pudieras ser salvados y que no pases una condenación en el infierno. Porque también te digo, dice el Señor, que ninguno de estos heredará el reino de Dios. Es muy claro. La segunda cosa que debes saber en estos tiempos es que también habrá hombres entendidos. En los tiempos peligrosos es importante saber que habrá hombres entendidos. Y en los versículos 10 y 12 de 2 de Timoteo 3 dice, pero está haciendo un contraste con estos hombres de los que acaba de hablar. Dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Salud. Pero tú lo pone aparte. O sea, Pablo está haciendo una línea divisoria entre estas personas y en este caso Timoteo y todos los que como él nos identifiquemos con la doctrina de Jesucristo. Hay una gran diferencia. Tú has seguido. Dice que esto hacía diferente a Pablo. Había seguido la doctrina que había recibido por enseñanza de Pablo, tanto de palabra como de testimonio. Timoteo había sido una persona sabia que había escuchado de su abuela, que luego escuchó de su mamá las enseñanzas bíblicas, que las aprendió y que después vio en el testimonio y las enseñanzas de Pablo la forma en que debía conducirse como creyente. Tú has seguido, significa que Pablo no únicamente le enseñó desde un punto de vista, digamos, académico. Timoteo aprendió estas cosas porque había seguido cuidadosamente el ejemplo de Pablo y le pone las diferentes circunstancias por las que ha atravesado y de las cuales es testigo. El mejor cristianismo no es enseñado de manera verbal, sino que la parte muy importante es de aquellas personas que han aplicado la palabra de Dios y aquello que dicen realmente lo aplican a su vida, y esta es la mejor enseñanza que podemos tener. Pablo actuaba de esta manera porque creía en la palabra de Dios, creía plenamente en la palabra de Dios, y esto es determinante. Acabamos de decir que lo que creemos es lo que determinará la manera en que vivimos. Lo que creemos, si nosotros creemos en la palabra de Dios, verdaderamente creemos en la palabra de Dios, esta debe de determinar la manera en que vivimos. Si no, ni nos digamos creyentes, porque no lo somos. Creyente es aquel que cree y hace. Tiene que haber una secuencia lógica. Timoteo veía en Pablo una persona que predicaba, que hablaba y que estaba dispuesto a padecer como el Señor. Persecución, por muy injusta que fuera, porque la persecución que él recibía era simplemente por predicar el evangelio. Timoteo siguió la conducta de Pablo y solo había una manera en la que lo pudo hacer: acompañándole. Timoteo compartía también el propósito de Pablo, porque la vida de Pablo era una vida con propósito, y la vida de los creyentes es una vida con propósito. El propósito es dirigirnos al lugar en el que el Señor nos ha destinado que estemos, predicando la palabra de Dios, asumiendo las consecuencias que tiene el predicar la palabra de Dios y el de vivir como creyentes. Timoteo tomó entonces la fe de Pablo, su perseverancia, su constancia de ánimo frente a los obstáculos y adversidades, y sobre todo su amor. Porque para vivir como Pablo vivía y como otros héroes de la fe que vemos en la palabra de Dios vivían, se requiere amor. Y ese amor proviene únicamente de Cristo.
es el amor de Dios obrando en la vida del creyente. Pasar dificultades como las que pasó Pablo no es sencillo, pero lo hacía por amor a Dios, por amor a Jesús que lo salvó y por amor también a los pecadores. Timoteo también tomó de Pablo la paciencia, las persecuciones, los padecimientos. Y uno puede pensar que vive una vida con la doctrina correcta, con una conducta correcta, con un propósito, con fe, con la longanimidad y amor, y que al hacer esto vamos a ser aceptados por todos, pero esto no es así. Nosotros debemos vivir conforme a la palabra de Dios, sabiendo que no vamos a ser aceptados por todos. No vamos a ser aceptados por todos. Por aquellas personas que aman lo malo, por aquellas personas que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, por ellos no vamos a ser aceptados. Vamos a ser juzgados, vamos a ser criticados, van a tratar de exhibirnos, pero nosotros debemos de mantenernos firmes en la palabra de Dios. Dice, también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Alrededor del mundo hay muchos cristianos en este momento que están siendo perseguidos por su fe. En China, en el mundo musulmán, en Rusia, en muchos lugares hay una ley antimisiones que aprobaron para evitar que cristianos vayan a compartir el evangelio. Y entonces es muy claro que nosotros debemos enfrentar persecución social en nuestro día. Pero ¿qué es la persecución social? ¿Qué es el que alguien nos cuestione? Comparado con los peligros que corrió Pablo, comparado con los peligros que corrieron los primeros creyentes, a los cuales les costaba la vida el declarar que eran creyentes, comparado con lo que están viviendo miles de misioneros alrededor del mundo, en los que su vida está en peligro por predicar el evangelio, comparado con los creyentes que después de que nosotros hayamos ascendido con el Señor, habrá personas que crean en el Señor, pero sufrirán persecución. ¿Qué persecución podemos recibir nosotros? ¿El juicio social? ¿El que nos digan, no sé, anticuados, religiosos, no sé, homofóbicos, no sé, lo que se les ocurra? Pero dice la palabra de Dios que lo harán de una manera equivocada y lo harán juzgando mal, porque a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Y habla Pablo de Antioquía, de Iconio, de Listra. Y fíjese, podemos ver en Hechos 13:50 cómo en Antioquía Pablo fue expulsado de la ciudad, fue expulsado por predicar el evangelio. Y luego podemos ver en Iconio que Pablo casi fue ejecutado por lapidación en Hechos 14:5. Y luego podemos ver en Listra donde a Pablo lo apedrearon y lo dieron por muerto. Lo apedrearon de tal manera que aparentemente estaba muerto, pero el Señor, dice Pablo después en tu testimonio, en cada una de esas veces me guardó. ¿Qué mayor ejemplo de congruencia podemos ver nosotros que este que estamos leyendo en la palabra de Dios? Y dice, de todas me ha librado el Señor. Pero saben, la persecución no iba a detener a Pablo de seguir a Jesús con todo su corazón, como no debe detenernos a nosotros. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 4:4, la mentalidad de las personas que socialmente persiguen a los cristianos. Dice, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Les parece cosa extraña que no corramos junto con ellos en el desenfreno, en la disolución, en el pecado, y entonces nos ultrajan. Es interesante que podamos revisar esto. Nos dice también segunda de Timoteo, en el versículo que estamos, en el capítulo que estamos, el 13 y 15, dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras,
mas las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Los hombres malos y los engañadores irán de mal en peor. Y esta enemistad contra Cristo y sus seguidores irá creciendo también. Engañadores se refiere a esos que se ven bien, que buscan verse bien, que proyectan una imagen de algo que realmente no son. Muchos consideran que están bien, pero son en realidad personas, muchos de ellos líderes religiosos, que están en contra de Jesús, como lo estuvieron también en los tiempos en que Él estuvo aquí en la tierra. Estos dos tipos de personas, los malos hombres y los engañadores, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Ellos mismos serán engañados. Pero persiste tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste. Persiste en aquello que desde la niñez has sabido, que son las Sagradas Escrituras. Ten una conducta que te haga sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Sabio para la salvación. Las Sagradas Escrituras, le dicen Pablo a Timoteo, te harán sabio. Sabio primero para la salvación que es en Cristo Jesús. La Biblia por sí misma no nos salva. El que nosotros tengamos una Biblia ahí en el librero, el que tengamos una Biblia como algunas personas se acostumbran en la sala, abierta ahí llenándose de polvo, el que tengamos algunos estudios, eso no nos salva. Lo que nos salva es recibir al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, como Señor y Salvador. Y es importante que seamos conscientes de eso. Eso es lo que nos salva y la Biblia nos dice exactamente cómo y qué es lo que debemos hacer. La tercera cosa que debemos considerar es la fuente de la verdad. Dicen los versículos 16 y 17, toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La tercera cosa que debemos considerar es la fuente de la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad es algo que nos va a dar el rumbo adecuado. Ahorita decíamos el bombardeo que podemos tener en redes sociales, el bombardeo que pueden tener nuestros hijos, el que van a tener después con la inteligencia artificial, porque en la inteligencia artificial yo descubrí a algunos de mis alumnos que están en este trabajo que les pedí de la inteligencia artificial, ellos la usaron, porque la inteligencia artificial ya les puede preparar un ensayo, les puede hacer un cuento, puede crear una novela. Si ustedes le dan la idea, hazme una novela sobre tal, pum, se la hace. Hazme la tarea sobre tal, pum, se la hace. Pero obviamente podemos nosotros darnos cuenta que no es, por diferentes circunstancias, que no es un producto real de la persona. Ahí está la inteligencia artificial y va creciendo. Y esa inteligencia artificial dicta las reglas. Imagínense que los jóvenes se acostumbren a preguntarle todo a la inteligencia artificial, como quieran llamarlo, no voy a hacer anuncios, pero como quieran llamarlo. Oye, dime esto, y va a consultar en X lugar, lo va a decir y lo van a creer, como creen todo lo que está en internet. Oye, dime, no sé, cualquier cosa que se nos ocurre. A lo que voy es que están siendo normados y cada vez más por esto que se llama inteligencia artificial y que da respuestas que están programadas por algunas personas. Vayan ustedes a saber con qué intenciones. Bueno, sí lo sabemos. Guiadas por Satanás, el príncipe de este mundo, que lo que quiere es controlar a las personas. Este medio de control de inteligencia artificial es tremendo, no lo podemos ni imaginar, pero va a ejercer cada vez un control más y más poderoso sobre las personas, que tristemente se irán volviendo, creo yo, más irracionales cada vez, más perezosos para pensar. Lo vemos ya en los alumnos, tienen flojera de pensar, no les gusta pensar, todo lo quieren sacar del internet. E insisto, este trabajo que les pedí que tenía que ver con este tema, ellos dijeron, pues yo uso la inteligencia artificial y lo identifiqué, y evidentemente es una plática que tengo pendiente con ellos, porque
también tenemos que enseñar ética y tenemos que enseñar el hacer bien las cosas, ¿no? Entonces podrá verse muy bonito tu trabajo, pero tú no lo hiciste. Eso es un fraude. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Pablo nos dice cuál es la fuente de la palabra de Dios. Dios, directamente Él es el que los inspiró. Y nosotros nos podemos dar cuenta de cómo la palabra de Dios ha sido atacada también. Y también por líderes religiosos. Por ejemplo, hay consignados en la historia que en 1229 hubo un concilio de religiosos en Toulouse que prohibió que los laicos, que son las personas que no se dedican a esa religión, pudieran poseer una Biblia o una copia de la Biblia. En 1234 hubo otro concilio en Tarragona que ordenó quemar todos los volúmenes de textos sagrados que eran traducidos a la lengua popular, a la gente que conocía, a la lengua que conocía la gente, porque todas las Biblias estaban en latín en ese tiempo. Y luego sabemos de historias de gente que tradujo la Biblia al inglés y cómo fueron perseguidos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a pesar de eso, la Biblia sigue siendo el libro más traducido de la historia, el libro más vendido de la historia, el libro más importante que ha generado más cambios en la humanidad, y la Biblia sigue siendo única en su traducción como el libro más traducido, única en su supervivencia porque ha sobrevivido a los estragos del tiempo, a la transcripción manual, a la persecución, a la crítica, única en su honestidad porque trata a sus personajes como seres humanos con todos sus defectos, que es algo que nunca se ha acostumbrado en la humanidad, menos en aquellos tiempos en la que se hablaba de reyes y únicamente se decían puras cosas buenas de ellos, las crónicas que ha habido en otras culturas también, pero el Señor consigna los pecados de esas personas y de esas personas que al final de cuentas Él también prosperó porque su corazón mostraba un arrepentimiento de los pecados que tenían, venían a pedir el perdón a Él y Él, siendo fiel a su palabra, también los perdonó. La única persona en la Biblia en la que no vemos un solo pecado es en la persona del Señor Jesucristo. Pero es honesta, juzga como debe juzgar a todos por igual. Y bueno, también podemos darnos cuenta de cómo la Biblia ha sido inspirada por Dios. En diferentes continentes fue escrita, en 3 diferentes lenguas, por diferentes personas, esto ya lo sabemos, y no se contradice en una sola ocasión. Siempre va en la misma línea. Y la probabilidad de que esto ocurra al azar es casi infinita. Por ejemplo, hay por lo menos 332 predicciones en el Nuevo Testamento sobre el Mesías, que se cumplen en el Nuevo Testamento. Estas las cumplió Jesús perfectamente, 332 predicciones. La probabilidad de que esto ocurra al azar es prácticamente imposible. No puede ser así. Y esto prueba pues que la Biblia es fidedigna, es real, es la palabra de Dios, es inspirada por el Señor. Y dice además que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La Biblia nos da el camino de la salvación, como le dijo Pablo a Timoteo, pero también nos enseña cómo vivir mejor y cómo crecer día con día. Y dice que es a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, que seamos perfectos delante del Señor, porque la Biblia nos transforma nuestra manera de pensar, como dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, o sea, no tomen la forma de este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando nos dejamos que la Biblia guíe nuestro pensamiento, nuestra mente va siendo renovada y cada vez más nos acercamos más al pensamiento de Dios. Pero la principal obra que tiene la Biblia en nuestra vida es una obra espiritual. Podemos leer en la Biblia que por medio de esta podemos obtener la vida eterna si hacemos lo que nos dice en 1 Pedro 1:23. También podemos ver cómo la Biblia nos purifica
en Efesios 5:26. Podemos ver que la Biblia nos da poder en Efesios 6:17. La Biblia trae poder espiritual también. En Mateo 8:16 lo podemos ver. La Biblia nos da fortaleza espiritual. Salmos 119:28. La Biblia tiene poder espiritual para levantar la fe en nosotros. Romanos 10:17. De tal manera que la Biblia no necesitamos entenderla intelectualmente. La Biblia se interpreta espiritualmente, no intelectualmente. Quienes hacemos el devocional a veces pasamos tiempo queriendo entender todo y luego se nos va el devocional porque investigamos. No está mal, pero el tiempo del devocional es leer la palabra de Dios. El solo leer la palabra de Dios y estar acumulando eso, aunque no lo estemos nosotros digiriendo todo intelectualmente, está abonando espiritualmente, nos está nutriendo. Habrá otro tiempo en que debamos de estudiarla a mayor profundidad, pero el devocional es leer y luego ver las conclusiones que nos guía, y eso nos va nutriendo espiritualmente. Pablo comenzó el capítulo advirtiéndole a Timoteo sobre los tiempos peligrosos. Algunos cristianos son arrastrados por estos tiempos peligrosos. Algunos cristianos se esconden en estos tiempos peligrosos. Pero ninguna de estas es opción para un cristiano verdadero. Debemos mantenernos fuertes y permanecer firmes en la palabra de Dios, compartir con todos el evangelio de salvación y mostrar sin tapujos, sin escondernos, con toda claridad y con toda honestidad nuestra creencia, nuestra convicción, nuestra devoción a Dios. En estos tiempos en lo que a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo, con tristeza vemos también que hay personas que se manifiestan públicamente con sus convicciones muy apartadas de las enseñanzas bíblicas, que creo que es algo que está como de moda, pero es triste cómo vemos cada vez a menos cristianos dispuestos a manifestar públicamente su fe en el Señor Jesucristo, particularmente en los jóvenes, en jóvenes creyentes que cada vez pareciera que se esconden de declararse cristianos, y personas que viven una vida de perversión lo presumen y todo el mundo les aplaude. Les digo, está de moda. No faltará quien les diga, oye, muy bien, échale ganas, súper bien. Claro, es la corriente del mundo que está animando a que sigan haciendo estas cosas. Vendrá el tiempo en que lamentarán esta conducta. Las personas que llaman a lo bueno malo nos atacarán cuando hablemos de Cristo. Esto no es una novedad, es algo que siempre ha existido, la persecución contra los cristianos. Y en esta carta a Timoteo vemos cómo Pablo nos pone el ejemplo. Junto con Timoteo, entonces, acompañemos a Cristo, a Pablo, a todos los personajes bíblicos de los cuales aprendemos de la fidelidad con el Señor, sin ningún temor, con una verdadera satisfacción y con un verdadero gozo de poder servir a nuestro Dios. El Señor nos dijo en Juan 15:20, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. El Señor nos advirtió. No es algo nuevo, ni es algo de que vamos a tener, porque también nos dijo que hay una recompensa para esa actitud. En Mateo 5:11 y 12 dice, bienaventurados, más que felices, más que gozosos, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Además del amor por nuestro Señor, además del agradecimiento que le debemos por habernos rescatado de esa mala manera de vivir y por habernos dado vida eterna y la potestad de ser llamados hijos de Dios, además de eso, el Señor nos motiva diciendo, te espera un galardón después de que transites por estas situaciones que seguramente serán complicadas, pero confiar, yo he vencido al mundo
y yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Que el Señor los bendiga.